Buenas, nosotros somos el grupo número 10, estamos con el ingeniero Víctor Velasco y vamos a realizar el trabajo autónomo número 1, segundo parcial. Nuestros integrantes son Luis Anchundia, Pirina Pereira Camilo Molina y mi persona Jesús Amador. El problema 1. El carrete de la figura es jalado de 4 modos, como se muestra. Existe suficiente fricción entre el piso y el carrete para que este ruede sin deslizamiento. Primero, resuelva analíticamente el caso 1, de tal manera que encuentre una expresión en términos de la fuerza aplicada en F, el radio interior y exterior del carrete respectivamente, la masa M del carrete y el ángulo θ que forma la cuerda con horizontal. Para, inciso A, calcular la aceleración del centro de masa, B, calcular la fricción y C, determinar el sentido de giro del carrete. Luego, con la expresión obtenida en las literales A y B, para el caso 1, evaluarla para el caso 2, 3 y 4, mostrados en la figura. Tenemos una fuerza tangencial al radio pequeño, el cual tiene un ángulo. También vamos a poner la dirección positiva hacia la derecha, lo cual pondremos que la fricción va a estar al sentido contrario, que va a ser hacia la izquierda. Ok, primero empecemos descomponiendo la fuerza, que va a estar tanto en X como en Y. En X vamos a tener la fuerza por coseno de θ y en Y vamos a tener fuerza por seno de θ. Para iterar a que vamos a encontrar la aceleración, vamos a utilizar el sumatorio de fuerza en X, que va a tener masa por aceleración del centro de masa. El cual tenemos positivo, vamos a hacer todo hacia la derecha. Entonces, lo único que tenemos hacia la derecha positiva va a ser la fuerza de coseno de θ, y como negativo vamos a tener la fricción. Entonces, fuerza coseno de θ menos fricción va a ser igual a la masa por aceleración del centro de masa. Ok, esa es nuestra primera ecuación. Para la segunda ecuación vamos a analizar el torque, que va a ser igual a la sumatoria de torque, que va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Para este caso vamos a utilizar la regla de mano derecha con la fuerza de seno de θ. Vamos a hacer esto, vamos a girar esa dirección y vemos que el movimiento, y con la regla de mano derecha vemos que es contrario, por lo tanto la fuerza por el seno de θ va a ser un menos. Ahora vamos a utilizar con la fricción, vamos a girar y vemos que sigue el mismo movimiento, el mismo sentido, por lo tanto la fricción es positiva. Entonces tenemos que la sumatoria de torque va a ser igual a la fricción por el radio grande menos el radio chiquito por la fuerza por el seno del ángulo, que va a ser igual a la inercia, que como es un cilindro, su inercia va a ser 1/2 de masa por radio al cuadrado, y su aceleración angular, tenemos esta relación, que aceleración del centro de masa va a ser igual al radio por aceleración angular del centro de masa. Despejamos y nos da que es aceleración del centro de masa sobre el radio. Aquí, ¿cómo se llama? Eliminamos las R y nos queda una R, y tenemos que la fricción por el radio grande menos la fricción menos el radio chiquito por la fuerza por el seno del ángulo va a ser igual a 1/2 del radio por la masa por la aceleración del centro de masa. Ok, ahora tenemos la segunda ecuación, por lo cual vamos a hacer la suma de las dos. Como vemos que aquí la fricción por el radio grande, y aquí tenemos un negativo de fricción, la primera ecuación vamos a multiplicarla todos por el radio grande, lo cual tenemos fricción, fuerza coseno del ángulo θ por radio grande menos fricción por radio grande va a ser igual a masa por aceleración centro de masa por el radio grande. Lo sumamos con la ecuación número 2 y nos da como resultado, ya haciendo factor común, la fuerza va a multiplicar el radio grande por el coseno de θ menos radio pequeño por seno de θ, que va a ser igual a 3/2 de la masa grande por el radio grande, la masa por el radio grande por la aceleración del centro de masa. Despejando todo, porque lo que queremos hallar es la aceleración del centro de masa, vamos a tener que la aceleración del centro de masa va a ser igual a 2 por fuerza sobre 3 masa por radio grande, que va a multiplicar todo radio grande por coseno de θ menos radio pequeño por seno de θ. Ok, para el inciso B, que es lo que nos piden calcular la fricción, podemos
utilizar tanto la fórmula 1 como la fórmula 2. Entonces nosotros vamos a utilizar la fórmula 1, que es la de fuerza por coseno de teta menos fricción, que es igual a masa por aceleración del centro de masa. Ok, vamos a despejar fricción, cambiando la posición. Este va a cambiar con un menos y este menos va a ser un positivo. Entonces tenemos que fricción va a ser igual a la fuerza por el coseno de teta menos masa por aceleración del centro de masa, pero como aceleración del centro de masa ya lo hallamos en el inciso A, vamos a reemplazar, que es igual a lo que hallamos en el inciso A. La fricción va a ser igual a fuerza por coseno de teta menos 2 fuerza por sobre 3 radio grande, que va a multiplicar a radio grande por coseno de teta. ¿Por qué esto? Porque hicimos la distributiva. Multiplicamos esto por esto y esto por esto. Y aquí se eliminaron las masas, entonces cuando multiplicamos esto por esto podemos eliminar los radios grandes. Y aquí multiplicar menos por menos nos da más y nos da 2 fuerzas sobre 3 radio grande por el radio pequeño por seno de la teta. Entonces tenemos que la fuerza va a ser igual, ya todo sacando, da que fuerza por coseno de teta, y como estos dos son fuerza por coseno de teta, podemos hacer su resta respectiva, que es 1 menos 2 tercios, más lo que nos dio aquí, que 2 fuerza sobre 3 radio por radio pequeño por seno de teta. Y tenemos al final que la fricción nos da igual como radio grande por fuerza por coseno de teta más 2 radio pequeño por fuerza por seno de teta, todo esto sobre 3 radio grande. Ok, como vimos que la fricción al final siempre nos va a salir positivo, podemos concluir que como esto nos sale positivo y nuestro sistema de referencia todo positivo es hacia la derecha, hemos concluido que la fricción tiene que ir al otro lado, hacia la derecha, y nuestro movimiento sería contrario. Y ahora vamos a hablar sobre el caso 2. El caso 2 escogimos que se mueva a favor de las manecillas del reloj. Para las primeras ecuaciones que vamos a plantear es las de traslación. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una fuerza de fricción y ahí tenemos la fuerza que realiza el movimiento. Ahora, como la fuerza que realiza el movimiento va a ser positiva porque está a favor del movimiento y la fuerza de fricción va a ser negativa porque está en contra. Tenemos que esto es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Para esta ecuación, la de torque, la sumatoria de torque, tenemos que analizar cada caso. Ahora, para saber la dirección en qué dirección va F en la sumatoria de los torques, hacemos la regla de la mano. Tenemos en esta dirección el vector F y este R, entonces vemos que va positivo hasta acá y va a ser positivo, va a ser negativo porque va en contra de la dirección que cogemos, entonces la ponemos negativo aquí. Y para la fricción hacemos lo mismo. Tenemos así que va con el vector, y si vamos para acá, para el vector del radio, vemos que va hacia abajo y que este de aquí va a ir a favor del movimiento que elegimos. Entonces vamos a tener que la fricción es positiva. Ya esto va a ser igual a la aceleración centíprota, que es igual a la aceleración del centro de masa sobre R por el momento de inercia, que para un cilindro va a ser un medio de R al cuadrado por M. Ya que tenemos después de esto, lo único que hacemos es multiplicar la primera ecuación, que es esta, por R, y la restamos, lo sumamos. Nos va a quedar que R por F menos R minúscula por F va a ser igual a la aceleración del centro de masa por R mayúscula por M más un medio de RM. Al final, lo que nos va a quedar es que la aceleración del centro de masa es igual a 2 tercios de F por R mayúscula por M, multiplicado por R mayúscula menos R minúscula. Esto va a ser el literal A. Para el literal B, lo único que hacemos es reemplazar esto en nuestra primera ecuación,
Entonces tenemos que la de F menos la fuerza de la fricción va a ser igual a M por todo esto que tenemos aquí, que sacamos la aceleración. Y nos va a quedar que la fricción va a ser igual a F menos M por 2/3 de F sobre R mayúscula por M multiplicado por R menos R minúscula. Entonces, para el literal C, ¿cómo sabemos que esto está correcto? Que el movimiento que elegimos está correcto, se va a mover con las manecillas del reloj. Pues analizamos la aceleración. Tenemos que la aceleración es 2/3 de F sobre R mayúscula por M, R mayúscula menos R multiplicado por esto. Sabemos que F va a ser con signo positivo, también sabemos que R va a ser positivo y M también. Y aquí, como esta R va a ser mayor que la chiquita, el resultado de aquí va a ser positivo. Entonces nos va a quedar una aceleración positiva. Si sabemos que la dirección que elegimos está correcta y que esto se va a mover hacia la derecha. Atención, el caso 3, en el cual en la figura nos dicen que la fuerza está directamente hacia arriba. Por lo tanto, analizando la figura, podemos darnos cuenta de que esta fuerza va a implicar que el cilindro se mueva hacia la izquierda. Entonces, analizando la fuerza de fricción, tenemos que va a ir contraria al movimiento, entonces va a ir hacia la derecha. Ahora, por sumatoria de fuerzas, por segunda ley de Newton, dándole nuestro sistema de referencia positivo hacia la izquierda, tenemos que sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces, tenemos como primera ecuación menos fricción, porque va contraria a nuestro sistema de referencia, es igual a masa por aceleración del centro de masa. También podríamos haber dicho que la fuerza, añadiendo aquí la fuerza, pero sería fuerza coseno de 90, entonces eso es 0. Por eso no la incluí aquí. Ahora analizando los torques, dándole positivo a favor del movimiento, tenemos que sumatoria de torque es igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces esta fuerza va a favor de nuestro sistema de referencia o a favor del movimiento. Como positivo, entonces tenemos que fuerza por radio pequeño más fuerza de fricción por radio grande es igual a la inercia, que es un medio, como es inercia del cilindro, tenemos un medio de masa por R cuadrado, y por la aceleración angular, que despejándolo de esta ecuación, que la aceleración del centro de masa es igual a aceleración angular por radio, tenemos que esto va multiplicado por la aceleración del centro de masa por el radio, sobre el radio, perdón. Entonces, dividiendo todo por el radio, tenemos que fuerza por radio sobre radio minúscula, sobre radio mayúscula, más fuerza de fricción, es igual a un medio de la masa por aceleración del centro de masa. Entonces, por cuestiones de facilitar los cálculos, vamos a sumar ambas ecuaciones, la 2 y la 1. Entonces, tenemos que, del lado izquierdo de la igualdad, tenemos fuerza por radio minúscula sobre radio mayúscula, más fuerza de fricción, menos fuerza de fricción es igual a masa por aceleración del centro de masa, más un medio de la masa por aceleración del centro de masa. Entonces, se llaman la fuerza de fricción. Y nos queda que fuerza por radio pequeño sobre radio grande es igual a 3 medios de la masa por aceleración del centro de masa. Entonces, despejando la aceleración del centro de masa, nos da que la aceleración del centro de masa es igual a 2/3 de la fuerza sobre la masa por el radio pequeño sobre el radio grande. Entonces, en la ecuación de aquí, reemplazamos el valor de la aceleración del centro de masa y tenemos que el negativo de la fuerza de fricción multiplicado por la masa por el valor de la aceleración del centro de masa, que es 2/3 de la fuerza sobre la masa por el radio pequeño sobre el radio grande. Entonces tenemos entonces que la aceleración es esta de aquí y la fuerza de fricción es 2/3 de la fuerza por el radio pequeño sobre el radio grande. A continuación vamos con el caso 4, donde se le aplica una fuerza tangente al radio pequeño. Entonces, para ello vamos a ver, según el sentido de la fuerza, podemos deducir o apreciar que el carrete se va a mover para la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a estar para el sentido contrario, o sea, a la izquierda. Ya. Tomamos como positivo hacia la derecha por el movimiento. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa. Entonces tenemos la fuerza
que es esta, menos la fuerza de fricción, porque está contraria obviamente, igual a la masa del carrete por la aceleración del centro de masa. Esa es nuestra primera ecuación. Ahora hacemos la sumatoria de torques, cogiendo como positivo el sentido horario. Entonces tenemos sumatoria de torques igual al momento de inercia por la aceleración angular del centro de masa. Entonces tenemos la fuerza multiplicada por el radio pequeño, porque está perpendicular a ella, más la fuerza de fricción, porque está en sentido a favor, por el radio grande. Va a ser igual 1/2 a la masa por el radio grande al cuadrado por la aceleración angular del centro de masa. Ahora usamos la relación que aceleración del centro de masa es igual al radio por la aceleración angular del centro de masa. Despejamos aceleración angular y tenemos que aceleración angular es igual a la aceleración del centro de masa sobre el radio. Ya. Eso lo reemplazamos en nuestra ecuación de aquí arriba. Entonces, reemplazando, vamos a tener que se va a simplificar el radio con el cuadrado de acá. Para facilidades de cálculo podemos dividir todo para el radio grande. Entonces nos va a quedar la fuerza por el radio pequeño sobre el radio grande más la fuerza de rozamiento igual a 1/2 de la masa por la aceleración del centro de masa. Ya, ahora tenemos, esta va a ser nuestra segunda ecuación. Ya teniendo las ecuaciones podemos sumarlas entre sí para así poder eliminar la fuerza de fricción. Entonces sumamos la ecuación 1 con la 2. Podemos notar que aquí la fuerza de fricción se nos van a ir. Entonces solo nos queda la fuerza más la fuerza por radio pequeño sobre el radio grande igual a 3/2 de la masa por la aceleración del centro de masa. Una vez teniendo eso, despejamos la aceleración del centro de masa, que nos va a dar 2/3 de, 2 sobre 3 veces la masa por la fuerza más la fuerza por el radio pequeño sobre el radio grande. Esa es nuestra aceleración del centro de masa. Una vez con esa ecuación, podemos reemplazarla en la primera, que nos va a quedar la fuerza menos la fuerza de rozamiento igual a la masa, y reemplazamos nuestra aceleración del centro de masa, que va a ser 2 sobre 3 veces la masa por F más F sobre R pequeña sobre R grande. Ahora despejamos fuerza de fricción, que la fuerza de fricción igual F menos, como notamos aquí se nos van a ir las masas y va a quedar menos 2/3 la fuerza más la fuerza por el radio pequeño sobre el radio grande. A eso lo que nos queda es despejar y sumar miembros iguales. Entonces queda fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza menos 2/3 de la fuerza, que va a ser 1/3 de la fuerza menos 2/3 de la fuerza por el radio pequeño sobre el radio grande. Y ahí tenemos nuestra segunda incógnita, que va a ser la fuerza de rozamiento. Gracias.